Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya son 12:30 aquí en horario UTC-5. En esta ocasión, en esta tercera semana de la escuela, segundo día de Lightning Talks, presentaciones de ponencias de la comunidad, tenemos conectado aquí a Francisco Costa. Él es de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y se encuentra terminando un máster en computación cuántica y trabajando en programación. Nos va hoy día a hablar sobre notación algebraica de circuitos cuánticos. Y pues ahora todo tuyo, Francisco, ya está aquí conectado. Adelante. Pues muchas gracias. Lo primero quiero dar las gracias a la organización por darme este espacio donde poder presentar esta idea, que es una idea que ha surgido, como has dicho, al terminar el máster en computación cuántica. A la hora de desarrollar el TFM vi una serie de problemas con el uso de los circuitos, tal y como estamos acostumbrados a usarlos, y a partir de ahí empecé a desarrollar el concepto de circuitos cuánticos algebraicos, y es lo que vengo a presentaros. A ver si al resto de la comunidad le parece interesante, si le ve el mismo potencial que le veo yo, y si lo desarrollamos y podemos trabajarlo en ello. De lo primero que uno, cuando empieza a estudiar computación cuántica, le resulta chocante es el cómo se expresan los conceptos, las ideas, los algoritmos, los protocolos. Y es que un circuito cuántico pues viene a representarse gráficamente pues como una especie de partitura musical con una serie de líneas donde tenemos las líneas donde se están representados los qubits, cajitas con colores que significan pues las puertas que están operando sobre esos qubits, puntos, líneas, en fin. Según donde es la plataforma donde se realice la programación o donde se vaya a expresar el tema de los circuitos, podemos encontrar distintos tipos de gráficos con distintos colores, incluso distintas formas de representar el mismo conceptos. Y para empezar a programar, o para empezar a entender qué es la computación cuántica, está muy bien, sirve para hacerte una idea de cómo funcionan las puertas, cómo funciona la relación que hay entre distintos qubits, pero cuando quieres ya profundizar un poco más en desarrollar tus propios algoritmos o en entender cómo un circuito afecta a, al estado general del, del QET, o cómo va evolucionando el QET a lo largo que va pasando por las distintas puertas del circuito, por lo menos a mí se me quedaba falta de usabilidad. No conseguía entender muy bien cómo el QET, conforme va pasando por los circuitos, va cambiando su estado y cómo una puerta puede afectar a un qubit o a más de un qubit. Entonces me planteé si se podía realizar una notación diferente de lo que es un circuito que me permitiera entender esta evolución y me permitiera sobre todo buscar propiedades o hacer operaciones sobre un circuito para ver si estos circuitos pueden ser simplificados o poder encontrar circuitos equivalentes que en apariencia pudieran ser, en apariencia son distintos pero que en realidad fueran iguales. No encontré nada en la literatura actual que propusiera formalmente una notación en este aspecto. He encontrado cosas parecidas, pero nada con vistas a que sea una notación estándar. Y entonces empecé a desarrollar cómo podríamos expresar algebraicamente lo que es un circuito cuántico. Y eso es lo que precisamente hoy vengo a enseñaros y a proponeros a ver qué os parece esta idea. Vamos a empezar pues presentando el elemento más básico de un circuito, que es el qubit. Como sabemos, un qubit
es un elemento que matemáticamente vive en un espacio de Hilbert de dimensión 2 y que siempre lo representamos con respecto a una base que en computación siempre se suele utilizar la base 0, o sea, la base formada por el estado 0 y la base formada por el estado 1, pues siempre lo podemos poner como una combinación lineal de esos dos elementos de la base. Pues la idea consiste en que si yo tengo un qubit que lo he llamado A, yo siempre voy a llamar A sub 0 a la multiplicación escalar del qubit con respecto al elemento de la base 0 y A sub 1 con respecto a la multiplicación escalar respecto de la base 1. Así que, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Un qubit se pone como combinación lineal de los elementos de la base. Si considero otra base distinta, por ejemplo, la base de Hadamard, el más y el menos, el estado más y el estado menos, pues la notación va a ser exactamente la misma. Voy a llamar a sub más a la multiplicación escalar y a sub menos correspondiente al otro elemento de la base. Así que de esa manera también un qubit lo puedo poner siempre como combinación lineal de su producto escalar con respecto a un elemento de la base más el respecto de la otra base. Esto es importante porque luego, cuando empiece a usar esta notación, automáticamente voy a tener siempre la capacidad de poder representar un qubit como se descompone respecto a los elementos de la base. Si en vez de un qubit tengo dos qubits, pues como he dicho, el ket AB lo puedo descomponer como A sub 0 por el ket 0B más A sub 1 por el ket 1B. O si quiero desarrollarlo con respecto al segundo qubit, entonces sería B0 y B1. Mientras que si quiero descomponerlo como elemento de la base entera, pues entonces ya es la combinación de todos los posibles estados. A0B0, A0B1, A1B1. Y así en general, si en vez de tener 2 tengo una cantidad n arbitraria de qubits, pues la descomposición pues sería de esta manera. Yo puedo descomponer el ket A como, si lo quiero partir con respecto al qubit de la base que está en la posición K, pues A sub K sub 0, donde en la posición K está el estado 0, más A sub K sub 1, que en la posición 1, en la posición K está el estado 1. Y a su vez, esta forma de escribir este estado, voy a simplificarlo con una notación que me va a permitir expresarlo de una manera más sencilla. Voy a escribir el ket A con un superíndice que me va a indicar en qué posición y un subíndice que me va a indicar en qué estado está. Así que de esta manera puedo escribir que el ket A se puede poner como una suma de A sub K sub 0 con el ket A, que en la posición K está en el estado 0, más A sub K sub 1, que con respecto a este elemento de la base es el ket A, que en la posición K está en el estado 1. Esto es un poco rollo ahora mismo al principio y a lo mejor no se ve muy bien, pero básicamente es una forma de poder romper un ket como combinación de elementos de la base, pero solamente de aquellos elementos de la base que me interesan, porque luego, cuando vaya a actuar sobre unas puertas, solamente voy a romper ese ket con respecto a los elementos de la base sobre la cual la puerta está actuando. Y por tanto, solamente voy a centrarme en ver cómo una puerta actúa sobre esa parte del ket y no sobre todo el ket. Así, por ejemplo, pues si yo tengo que A sub 1 es un qubit y lo pongo que en el estado 1, que en la posición 1 tengo el estado 0, pues estoy diciendo que es el qubit 0. Y si en la posición 1 tengo el estado 1, estoy diciendo que es el qubit 1. A sub 1, A sub 2, 2, 0, pues es A sub 1, 0 y en fin. Son distintas formas de poder expresar un ket o un qubit que después, cuando hagamos operaciones,
solamente me voy a tener que estar preocupando de saber cómo actúa en una posición concreta de ese qubit. Ahora vamos a ver las puertas, cómo vamos a denotar las puertas y a explicar cómo funcionan las puertas sobre los qubits. La notación estándar o la notación formal de cómo actúa una puerta, y vamos a empezar con una puerta de un solo qubit sobre un ket, pues sería la que estamos viendo en pantalla, es decir, el operador o la puerta actúa sobre un qubit y hago el producto tensorial con otro qubit. Yo esta notación la voy a simplificar metiéndolo todo dentro de la notación ket. De esta manera pongo que la puerta multiplica al qubit directamente metiéndolo dentro de la notación ket. Si lo que estoy haciendo es la multiplicación de esa puerta solamente sobre el segundo qubit, pues la notación pues será poniendo la puerta al lado del qubit sobre el que está actuando. Otra forma que también voy a poder escribir cómo esa puerta actúa sobre el ket es dejando la puerta fuera de la notación del ket, pero indicando con un subíndice sobre qué qubit está actuando. De esta manera, el primer ejemplo, estoy diciendo que la puerta A está actuando sobre el primer qubit y en este ejemplo, que sería el correspondiente al segundo ejemplo que he puesto, la puerta A está actuando solamente sobre el segundo qubit. Para índices arbitrarios también puedo indicar que este ket en la posición A se le está aplicando la puerta, perdón, en la posición K se le está aplicando la puerta A. Así que, por ejemplo, esta expresión puedo denotarla de 4 formas diferentes. La puerta A actuando sobre el qubit A, producto tensorial, el qubit B, y puede ser escrito de esta manera, AB A sub 1 o AB, y en la posición 1 actúa la puerta A. Para las puertas controladas, pues la idea es la misma, pero indico con un superíndice cuáles son los índices que van a formar parte cuáles van a ser las posiciones de los qubits de control. De esta manera, si yo tengo un ket A y pongo AHK, estoy diciendo que esta es una puerta que tiene como qubit de control el qubit que está en la posición H y que actúa sobre el qubit que está en la posición K. Por lo tanto, yo A ahora lo puedo romper con respecto a la posición H, como hemos dicho antes, como AH sub 0, que en la posición H tiene al elemento 0, más AH1 con el ket, que en la posición H está en el estado 1 y que ahora lo que está haciendo es actuar la puerta A sub K. Y siguiendo con la notación, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. El ket que en la posición H está en estado 0 multiplicado por su coeficiente más lo mismo, pero además indicando que en la posición K está actuando la puerta A. Es una forma muy abreviada de poder expresar cómo actúa una puerta controlada sobre un ket genérico. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues como he dicho, el objetivo de esta notación era poder encontrar relaciones, propiedades, poder profundizar un poco más en cómo actúa un circuito sobre un ket o un estado genérico y poder hacer operaciones algebraicas, porque de forma gráfica, por lo menos a mí, se me daba muy mal en entender cómo actúan estas puertas. Algunas de las propiedades que podemos, digamos, demostrar matemáticamente que se cumplen en un circuito, pues pueden ser algunas tan obvias como que si yo tengo dos puertas que actúan sobre qubits en posiciones distintas, pues esas puertas conmutan, que es lo que está diciendo esta primera propiedad. O que si tengo puertas controladas que actúan sobre puertas distintas, aunque el qubit de control sea el mismo, pues esas puertas también conmutan. O, por ejemplo, esta tercera propiedad lo que dice es que
si yo tengo dos puertas controladas, dos puertas controladas, no, dos puertas CNOT controladas y en medio hay, sobre el mismo índice hay una puerta Z, pues eso es lo mismo que hacer dos veces la puerta Z sobre ambos índices, o que esta propiedad que es conocida, que es dos puertas CNOT y en medio una puerta CNOT con los índices invertidos, porque aquí pone HK, KH, HK, es lo mismo que hacer una puerta swap sobre los índices HK, o esta propiedad que también es conocida, que si yo tengo una puerta CNOT y tengo dos puertas Hadamard a ambos lados de la puerta CNOT actuando sobre los mismos índices que la puerta CNOT, pues eso es lo mismo que la puerta CNOT, pero a la inversa, donde el papel del target se convierte en control y el papel del control se convierte en target. Pero, por ejemplo, pues podemos ver otras propiedades que a lo mejor no son tan conocidas, como puede ser esta última, que dice que si yo tengo una puerta de Toffoli, es decir, una puerta CNOT doblemente controlada, donde en medio, o sea, si tengo dos puertas de Toffoli, en donde en medio hay una puerta X que actúa sobre uno de los índices de control, pues eso es lo mismo que aplicar solamente la puerta X y después una puerta CNOT, pero ya no es una puerta doble CNOT, sino solamente la puerta CNOT donde se le ha quitado el índice K de control. Y de esta manera podemos encontrar muchísimas otras aplicaciones o ver otras muchas propiedades. ¿Y cómo podemos aplicar esto? O, por ejemplo, ¿para qué puede servir? Pues una vez que nosotros tenemos estas propiedades algebraicas, pues cuando yo coja un circuito y lo pase a notación algebraica, rápidamente voy a poder encontrar simplificaciones o propiedades sobre ese circuito. Por ejemplo, si nos vamos a la página web de la documentación de Qiskit, en esta dirección tenemos un ejercicio de cómo poder aplicar el algoritmo de Deutsch-Jozsa para encontrar el oráculo de una función que se propone ahí como ejemplo. 2 minutos. Sí, ya lo tengo. Termino ya. El circuito que se propone al aplicar este algoritmo es el que vemos en la pantalla. Bueno, se aplica un algoritmo para esa función y aparece este circuito. Este circuito, pues uno ve rápidamente que tenemos, por ejemplo, aquí dos puertas CNOT seguidas, una detrás de otra, y por tanto sabemos que eso pues, es como si no hiciéramos nada, es decir, podemos simplificar ese circuito. Y de hecho, si programamos este circuito en Qiskit y le ejecutamos la transpilación para que nos simplifique el circuito queda simplificado a esta versión. Es una que con respecto a la que habíamos visto, pues esta tiene muchas puertas CNOT, muchas puertas puertas X controladas con 3 puntos de control. Esta, pues, es un poquitín más sencilla. Este circuito, escrito algébricamente, se expresaría de esta manera. Una puerta X actuando sobre estas 3 qubits, una puerta controlada sobre los 3 primeros qubits y actuando sobre la cuarta, en fin. Se podría expresar de esta manera. Y aplicando la propiedad que hemos visto antes de qué pasa cuando una puerta X está en medio de dos puertas controladas, pues vemos que aquí tenemos una estructura que se simplifica en la expresión que tenemos en verde. Igualmente, esta de aquí se simplifica, con lo cual se me queda más pequeña. Esta a su vez se me queda simplificada en esta. Es decir, aplicando propiedades aritméticas, al final puedo ir simplificando y me queda que el circuito se queda en esta expresión. Es decir, que lo que he conseguido es que el circuito que originalmente se había propuesto se queda reducido a un circuito de dos puertas X y una puerta CNOT. Y solamente necesito además 2 qubits en vez de 4 qubits para hacer las mismas operaciones. Y esto se consigue gracias a esa estructura algebraica y a poder encontrar propiedades algebraicas dentro de un circuito. Y pues esto, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Excelente, Francisco. Interesante propuesta. A ver, ahí en el chat. Mira, hay bastantes reacciones. Qué genial.
Pues bueno, sí, felicidades, Francisco, por este enfoque algebraico. ¿Hay alguno aquí que tenga alguna duda o consulta que desea hacer a Francisco? Alejo Bernal pregunta, ¿qué aplicaciones ves de este trabajo? Pues ahora mismo, aplicación real que ya se ha podido utilizar es, como he dicho, simplificar circuitos. Cuando tú a un compilador le vas a mandar un circuito, pues cuanto menos puertas tenga, mucho más rápido se va a ejecutar ese circuito y menos propenso a errores va a ser. Y aunque todas las plataformas que ejecutan circuitos tienen un paso previo antes de ejecutar lo que es la de simplificar circuitos, yo he visto que no lo simplifican tanto como las operaciones que tú puedes hacer de forma algebraica. O sea, tú algebraicamente explotas mucho más esa optimización. Entonces, al final, casi siempre se consigue circuitos más sencillos. Igual, que son equivalentes, es decir, no es un circuito distinto, es el mismo circuito, pero con menos puertas. Eso sería una primera utilidad. Luego también encuentro otras utilidades pues a la hora de poder plantear ecuaciones o poder estudiar estructuras algebraicas, como buscar generadores de circuitos en fin, le veo mucho potencial a esta notación. Genial. Sí, parece que eso pudo responder claramente la pregunta. Disculpa. Ya. Luciano dice, ¿podría volver a explicar el último ejemplo? Sí, el Este, último. Ujú. sí, Sí, cuando yo tengo aquí, o sea, el circuito que después de hacer la transpilación, es decir, después de decirle a Qiskit, oye, o sea, el circuito original es este. Y yo le digo a Qiskit, mira, este circuito simplifícamelo y déjamelo con la mínima cantidad de puertas necesarias. Él propone este circuito como resultado. Entonces, yo algebraicamente lo puedo escribir de esta manera. Y entonces ahora aplico propiedades. Y la propiedad que voy a utilizar es esta de aquí, que yo ya he demostrado que se cumple. Es decir, yo tengo ya una lista de propiedades algebraicas que se cumplen en los circuitos. Entonces, aquí ya tengo esta estructura, que es una puerta con varios controles que se repite y en medio está la puerta X sobre uno de esos controles. Entonces, esto se puede simplificar y queda como la puerta X2 y una puerta controlada donde ya he quitado ese índice de control. Y aquí vuelvo a tener otra vez lo mismo. Vuelvo a tener la puerta con una puerta de control, pero sin ese índice de control. En esta expresión de aquí, que yo le he vuelto a escribir aquí, ahora lo que tengo es esta asociación aquí, dos puertas que están actuando en dos qubits distintos. Este está actuando sobre el primero y el segundo qubit y este solamente sobre el segundo qubit. Pues esto se simplifica como solamente una puerta X actuando sobre el primer qubit. Y entonces me vuelve a aparecer otra vez esta estructura, es decir, una puerta de control con dos qubits de control y en medio una puerta X donde están uno de los índices de control. Y por tanto, eso se simplifica otra vez a la puerta X y la puerta ya sin el índice de control. Esta expresión de aquí, ahora yo tengo otra propiedad que también tengo demostrada, que bueno, la he explicado antes, cuando tengo puertas que actúan sobre índices distintos, esas puertas conmutan. Entonces, como conmuta, yo puedo conmutarlas y dejarme estas puertas una al lado de otra. Entonces, puedo aplicar la misma propiedad que hemos visto antes. La puerta X, esta puerta se queda como X sub 2, 3, que queda al lado de esta X2 y por tanto se queda solo como una X sub 3. Es decir, es
Es como cuando estamos resolviendo ecuaciones de segundo grado o cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones que empiezas a manipular las incógnitas y pasarlas a un lado, a otro, multiplicarlas, dividirlas para ir mediante propiedades que tú ya tienes demostradas que se cumplen, y vas simplificando el circuito. Al final consigues simplificar el circuito, pero mediante álgebra. Pues la referencia de mi trabajo, pues no hay referencia, básicamente. No sé a qué te refieres con la referencia. Que es donde podemos leer más sobre mi enfoque. Bueno, es que está en desarrollo. Estoy precisamente elaborando un artículo para poder presentarlo de una forma más formal, porque esto, como he dicho al principio, pues estoy elaborándolo. Cuando lo tenga, por supuesto, lo pondré a disposición de quien esté interesado. No, bueno, a ver, en el TFM sí que he publicado una parte de esta notación y he hecho algunas cosas que me han ayudado en el TFM a resolver algunos circuitos y simplificar algunos algoritmos. En mi TFM sí que están publicadas y eso sí os puedo pasar la referencia, pero he seguido trabajando en ello y todavía tengo más elaborado, incluso más ejemplos, y eso todavía está sin escribir. Ok, Francisco. Genial. Bueno, nos mantienes al tanto. Igual también sería genial si compartes tus slides en Sí, sí. el canal de Discord. En el canal voy a compartir el slide y además un notebook de Jupyter donde tengo puesto estos dos circuitos. Calculo las matrices asociadas a esos circuitos para comprobar que efectivamente esos circuitos son equivalentes y donde se hace también la transpilación del primer circuito para comprobar que el circuito no, o sea, Qiskil lo simplifica pero no tanto y se puede comprobar bueno, pues lo que acabo de comentar. Subiré las Vale, dos cosas, el slide y el Jupyter y el notebook. gracias.